Mucho gusto a todos, muchas gracias a los participantes. Muchas gracias, Diego, por su presentación. En primer lugar, quisiera pues que me confirmaran por el chat si se escucha bien mi voz para evitar... perfecto, gracias. Bueno, también agradecer, además de la universidad, al Centro de Formación Continua por darme esta oportunidad de hablar un poquito de lo que todos usamos día a día en nuestros teléfonos móviles, en nuestras tabletas, y a veces no conocemos, la magnitud del uso de nuestros datos en ellos. A veces incluso les damos todos estos dispositivos a nuestros hijos menores de edad y no sabemos exactamente o no conocemos los alcances legales y los alcances técnicos que pueden tener. En relación al tiempo que me ha dado la universidad para el Centro de Formación Continua para hacer esta presentación, yo sé que no todos, o probablemente no todos los que están conectados son abogados o no todos son técnicos, por lo tanto trataré de hacer un balance de un esfuerzo por hacer un balance en una presentación un poco coloquial de lo que estamos viviendo y algunas recomendaciones desde dos perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva del usuario o el consumidor, y una perspectiva desde del programador o el proveedor de las apps, ¿verdad? Para dejarles algunos conceptos sobre el particular. Voy a presentar ahorita, eh, si me dan un momentito. Me confirman también por el chat, por favor, si se... No puedo... me confirma. Bueno, alguien si me puede confirmar que se está viendo la presentación. Lo que no quiero es comenzar y que no se esté viendo. Bueno, hoy me pidieron que hablara un poco sobre la seguridad digital y su relación con la protección de datos personales cuando estamos utilizando apps o websites. Primero, hacer una pequeña locución, corta locución sobre lo que es una app y lo que es un website, ¿ya? Básicamente ambos son un programa de ordenador, con la diferencia de que el app es una aplicación diseñada para ejecutarse exclusivamente en algún tipo de dispositivos inteligentes como tabletas o dispositivos móviles. Con la consideración técnica que, a diferencia de un website, la app en nuestros teléfonos se instala directamente en nuestro sistema operativo del teléfono. Y por el contrario, el website también es una aplicación colgada a través de un código de comunicación a través del internet, pero se accede a él directamente a través de lo que se conoce como un browser o un navegador, ¿verdad? Por lo general todos estamos ingresando por Chrome, Mozilla o Internet Explorer, ¿verdad? Hecha esa aclaración, el tema es de que el alcance para lo que estamos utilizando las apps son tantas herramientas que se nos ponen a disposición que no comprendemos la magnitud de la información o no comprendemos la magnitud de datos personales que podemos compartir. Actualmente podemos ingresar a Amazon, hacer compras, tenemos redes sociales como Twitter, Instagram, podemos oír música a través de YouTube, ver videos, comunicarnos. Incluso hoy
a través de del uso de la situación de emergencia, incluso nos estamos comunicando a través de website o de apps, en videoconferencias como esta. Incluso ustedes se pueden dar cuenta que en algunos países se desarrollaron apps hoy para el tema del COVID-19, en el cual con determinadas características a uno le pueden decir qué cantidad de riesgo tiene uno de adquirir el COVID o de ser una persona de riesgo no, o incluso saber bajo un proceso de geolocalización cuál es una persona más cercana a mi comunidad que puede estar infectada con el virus. Lo cual, bueno, además de otro tipo de herramientas, como por ejemplo herramientas de almacenamiento, música, traducción de textos, es un tema impresionante, pero nunca reflexionamos en qué es exactamente una app o un website. Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, hay que entender que cada uno de estos son programas de ordenador o programas o aplicaciones informáticas que están protegidas bajo los conceptos de propiedad intelectual. Y bajo ese concepto de protección, las condiciones a las que están sujetas el uso de esas apps o de estos websites son condiciones definidas de manera imperiosa por el proveedor. Es decir, cuando entramos a una aplicación de esta naturaleza o un programa, tenemos una licencia de uso temporal que evidentemente, aun cuando sea gratuita, aun cuando no la paguemos, ¿verdad? Nos sometemos a determinadas cláusulas de adhesión, es decir, no podemos negociar con el proveedor las condiciones en las cuales el uso de nuestra información o de nuestros datos van a afectar nuestra privacidad. Por eso es el momento, este es el momento justamente en el cual tenemos que preguntarnos, ¿quiero o no quiero en realidad? ¿Decido o no decido instalar una aplicación? ¿Para qué? Porque yo lo que tengo que hacer es conocer, evidentemente, qué riesgos puedo asumir yo como adquirente de esa licencia temporal, ¿verdad? Algunas apps actualmente recogen datos personales, algunas apps son de pagos, otras tienen bots que no nos damos cuenta, lo cual genera al final una cantidad de vulnerabilidades sobre nuestros datos personales en su almacenamiento. Y a veces creemos que no corremos esos riesgos solo por el hecho de que vemos anuncios en las páginas web o porque son las aplicaciones gratis, pero por lo general están vinculadas a datos bancarios, a veces nos pide información personal que aunque parece básica, como nuestra fecha de nacimiento, poco a poco todo eso va generando un perfil. Y ahí es donde vienen a veces los abusos por parte de los programadores en utilizar nuestros datos fuera de aquellas finalidades. En ese sentido, tenemos que entender que a veces las fallas de privacidad no vienen dadas en sí mismas por lo que todos creemos y decimos, no, es que me robaron mis datos o me hurtaron mis datos, hicieron un programa para robarme los datos y hablamos de la vulnerabilidad de terceros en la transmisión o por la incorporación de elementos informáticos maliciosos dentro de estos programas. Pero lo cierto es de que la mayor cantidad de pérdida de información de datos personales se da porque nosotros mismos, ya sea consciente o inconscientemente o por falta de información, simplemente la compartimos.
Y ahí es donde los proveedores o incluso los hackers informáticos, los hackers malos, vean, no los hackers éticos, por lo general aprovechan esa o falta de conocimiento o falta de información o la revelación voluntaria o involuntaria de mis datos. Entonces, partiendo de estas fallas de seguridad a las cuales nos sometemos incluso, tenemos que estar conscientes de qué exactamente es aquella información que nuestros datos que puede capturar, que se pueden capturar por medio de una app. Generalmente las apps pueden capturar la lista de contactos, las listas de los emails, nuestros registros de llamadas telefónicas, nuestros datos transmitidos por internet, ya sea nuestra propia IP, nuestros datos económicos, incluso se generan preferencias de visitas, nuestras preferencias de visitas a páginas web pueden ser colectadas a través de lo que conocemos también cookies, ¿verdad? Nuestra información de los calendarios, nuestros datos de localización o geolocalización del aparato pueden compartirse, los códigos de identificación de un dispositivo en sí mismo, pero lo importante es saber que esas aplicaciones, qué extensión tienen respecto de que puedan acceder a los datos para funcionar. Es decir, lo importante de usar una app es saber cuál es la finalidad del funcionamiento de esa app y qué datos son necesarios. Incluso hay muchas apps que están bastante bien diseñadas y ustedes podrán ver que piden el consentimiento para o autorización incluso para acceder a la galería de fotos, para acceder a la cámara. Y la mayoría, y a veces no nos damos cuenta, también acceden a nuestro micrófono o a nuestra cámara si nosotros se los permitimos y no hacemos un proceso de selección de en qué apps queremos, porque por lo general esas condiciones vienen por default en las apps. Y eso es donde empieza a generarse una vulneración a nuestra privacidad. Y la importancia de la magnitud de esto es que incluso le entregamos, como les decía al principio, estas tabletas con estas condiciones y sin verificaciones de seguridad a nuestros niños menores de edad que inmediatamente si está una cámara funcionando se le puede tomar una foto a través de un proceso complejo, pero que se conoce que es factible hacerlo. Pero el mayor problema que tenemos cuando proporcionamos nuestros datos y cuando accedemos a nuestras apps es lo que yo suelo compartir como la ansiedad del clic. Es decir, cuando queremos nosotros tener una app, ya sea Waze, Gmail, o queremos una app para hacer ejercicio, para comprar cosas, tenemos tanta ansiedad por darle doble clic para acceder a ella que no nos tomamos el tiempo de revisar los términos y condiciones de cada una de esas apps. Es importante evitar la ansiedad del clic para poder garantizar nuestra privacidad. En ese sentido, les comentaba que la idea de lo que les voy a compartir es hacer un balance entre los derechos del usuario y las condiciones que el usuario tiene que definir para poder cuidar su propia privacidad y qué el programador debe de hacer o un programador debe de hacer para garantizar que su producto sea accesible y la gente confíe en el producto. Por un lado, tenemos que, como usuarios, generarnos la suficiente información sobre la aplicación que estamos queriendo contratar. No solo puedo decir descargar. Cuando la descargo y acepto los términos y condiciones, generalmente estoy aceptando todo
el contenido de las obligaciones a las que me voy a someter. Y por otro lado viene una protección jurisdiccional que debe de estar vinculada a una legislación, es decir, lo que conocemos como una legislación de protección de datos de carácter personal, que lamentablemente en nuestra legislación, en nuestro país todavía no hay una legislación vigente, aunque hay y existen disposiciones legales atomizadas en diferentes cuerpos jurídicos, ya que de alguna manera logran hacer una mínima protección, pero muy mínima protección. Por eso es importante tener una legislación en este sentido. Y por otro lado, el programador, para, como les decía, dar esas garantías de que su programa no va a generar una vulnerabilidad, debe ser transparente en los términos y condiciones. Es decir, evitemos la ansiedad del clic y leamos antes de aceptar o poner un cheque a que acepto los términos y condiciones, a ingresar a ellos y poder determinar si nos conviene o si no nos conviene desde la perspectiva de nuestra privacidad. Y obviamente un buen programador o un programador que se preocupa por esto debe de cumplir determinados principios de protección de datos para generar esa confianza. Lo primero que tenemos que entender que todos, y es un tema superado a nivel doctrinal y a nivel jurídico, que los datos personales no son más que míos, es decir, son de la persona. Tenemos que entender y estar claros que incluso ya podemos hablar claramente de que son de nuestra propiedad, que tenemos dominio sobre esos datos. Y en ese sentido, hay diferentes tipos de datos, ¿verdad? Todos enmarcados en un concepto general que se denomina dato personal, ¿verdad? Pero ahí podemos encontrar datos económicos, datos financieros, preferencias específicas, datos sensibles o especialmente protegidos. Pero lo importante es que un concepto claro y sencillo de un dato personal es un dato vinculado a una persona natural, identificada o identificable. En ese sentido, todo aquello que esté vinculado con una persona natural es un dato personal. O que independientemente de que no sepa su nombre o el nombre de esa persona natural, por diferentes tipos de datos proporcionados también lo pueda identificar. Entonces, esto es muy, pero muy importante porque incluso nuestra jurisprudencia en El Salvador ya reconoció la titularidad exclusiva de los datos a favor de la persona de la que es titular. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es el alcance? El alcance de la protección de datos de carácter personal en cada uno de nosotros es determinar cuál es el objeto de la protección. Es decir, la idea, el objeto de la protección de estos datos, de nuestros datos, en primer lugar es saber, tener la facultad nosotros como titulares de decidir cuándo, cómo, dónde y para qué se van a utilizar nuestros datos. No podemos, si no tenemos esa facultad de decidir, nos vemos más expuestos a vulnerabilidades. Reconocida esa obligación, que aunque no tenemos ley de protección de datos en El Salvador, sí tenemos un reconocimiento jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia a través de determinadas sentencias que reconocen el objeto de la protección. ¿Cuál es el objeto de la protección? Que las personas físicas puedan dentro de su propio entorno definir qué información para ellos o para nosotros puede significar excederse de los límites de lo que cada uno considera como íntimo. Evidentemente, si ustedes publican en Facebook o publican en Instagram su información, sus fotos, cuando comen, cuando van al parque, bueno, hoy no se puede ir mucho, pero cuando salen, se suben al carro, el carro nuevo, le toman foto a la placa, ustedes están delimitando su intimidad.
Y en ese sentido, el bien jurídico tutelado, es decir, lo que el derecho pretende tutelar, es la intimidad y la libertad, es decir, esa facultad de decidir que denomina la doctrina y la jurisprudencia como la autodeterminación informativa, es decir, esa facultad que yo tengo para decidir cómo, cuándo, dónde y para qué se van a utilizar nuestros datos. En ese sentido, como usuarios, viéndonos de la perspectiva de usuarios, ¿cómo podemos controlar el uso de esos datos? Lo primero es informarnos, mantenernos informados de para qué, cuál es la finalidad de esa app. Tenemos que mantenernos informados revisando los términos y condiciones, entrando a los términos y condiciones. Tenemos, insisto, que evitar la ansiedad del clic. Tenemos que conocer las condiciones de privacidad que ese proveedor da. Y dentro de los elementos más importantes es cuál es la finalidad para la que ese proveedor va a utilizar esos datos. En derecho de protección de datos hay diferentes principios que se deben de cumplir, pero uno de ellos es el principio de finalidad. Ahora en diferentes legislaciones ha ido evolucionando el tema de los principios, pero la definición de la finalidad de los datos es lo que nos va a definir el alcance que el proveedor o la persona a la que compartimos nuestros datos podrá tener en el uso de los mismos. Tenemos que estar seguros de qué datos están, nuestros datos o cuáles de nuestros datos se están capturando. Estar claro si se necesita un consentimiento o no, para recogernos, para que nos recojan esos datos. Tenemos que tener identificado al responsable del tratamiento de esos datos, entendiendo como tratamiento cualquier acción que se realice sobre esos datos, ya sea compartir, ceder, trasladar, cualquier verbo que implique una acción sobre los datos, se denomina tratamiento, pero tiene que existir un responsable del tratamiento. Importante también que como usuarios tenemos que saber cuál es el lugar del almacenamiento donde van a estar nuestros datos, y eso vinculado con el responsable del tratamiento. Generalmente tenemos que revisar, o más bien tenemos que revisar si existe un contacto, una persona visible del proveedor o del responsable del tratamiento, que nos permitan facilidades de darnos de baja en la app sin costos, y por otro lado, garantizándonos que nuestros datos no van a seguir siendo utilizados para la finalidad para la que fueron entregados en su momento. Y por otra parte, tenemos que saber que debemos de adicionalmente estar pendientes de determinadas medidas de seguridad que podemos tener, como por ejemplo evitar guardar nuestras contraseñas en los browsers o en los navegadores, ¿ya? Para evitar que cualquier persona pueda ingresar sin nuestra autorización. Otros tipos de medidas de seguridad, siempre es buena tenerlas, como antivirus o protectores de intromisiones, que tanto como existen para computadoras, que nos permiten hacerlo dentro de nuestro website y vigilan toda la transmisión de la información, también ya hay este tipo de apps que son antivirus y para tabletas y para dispositivos móviles. Ahora bien, desde la perspectiva de los proveedores, un proveedor cuando está, o un programador, cuando está configurando o diseñando un programa, un sistema, y cuando está
recogiendo datos a través del uso de ese sistema, tiene que considerar ciertos elementos para garantizar esa seguridad a los usuarios, a nosotros como usuarios. Lo primero es que debe garantizarse transparencia y lealtad de la información. ¿Qué significa tener transparencia y lealtad? Que la recogida de nuestros datos personales y su tratamiento se tiene que realizar bajo la consideración de una base legítima, de una base lícita. Es decir, por ejemplo, ya sea por la celebración de un contrato, por el otorgamiento de un consentimiento o por una actividad que sea vital, más bien que su finalidad sea resguardar la finalidad o la vida del usuario, por ejemplo. Lo importante es que se defina cuál va a ser justamente esa base lícita para utilizar esos datos. En segundo punto, un proveedor debe de establecer términos y condiciones claras y específicas en la página web o dentro de la app, tanto que las acepte el usuario antes de acceder a la app como poder tener acceso a dichos términos y condiciones en cualquier momento. Tener claro que tiene una limitación de la finalidad de los datos. Hablamos sobre ese principio de finalidad que consiste en que la recogida de esos datos debe ser con una finalidad explícita. Es decir, no podemos utilizar finalidades genéricas o generalizadas, ¿ya? Porque eso en algún momento podría llegar a vulnerar nuestra intimidad respecto de la decisión que yo he tomado de hasta dónde quiero que el proveedor tenga un alcance de nuestros datos. También debe definirse y saberlo el usuario si va a ser indispensable que para la prestación del servicio o del uso de la app o del website, esos datos que han recogido de mi persona van a ser transferidos a otra persona y con qué finalidad. Dentro de estos principios y dentro de estas medidas, los proveedores deben de considerar el cumplimiento de un principio en protección de datos que es la minimización de los datos. ¿Qué significa eso? Tratar de pedir y de solicitar la menor cantidad de datos posibles y solamente aquellos datos necesarios y pertinentes para el objeto del uso del programa, ¿ya? O del servicio que se dé. También debe definirse un plazo para la conservación de los datos en base a esa finalidad. Es decir, si yo dejo de usar la app, mis datos tienen que ser eliminados o, si fuera necesario conservarlos, ¿cuál es la razón para conservarlos? Tiene que guardar adicionalmente algunas actividades de confidencialidad, algunas obligaciones de confidencialidad sobre esos datos, es decir, guardar secretos y no compartir. Un programador debe de poder anticiparse a todos estos riesgos. Es decir, tiene que saber que el uso indebido de esos datos puede representar un riesgo legal por daños y perjuicios o incluso simplemente por reputación. En ese sentido, para los programadores ya hay un principio que especialmente se conoce en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, como que es bastante nuevo, como lo que se denomina el principio de privacidad del diseño. Es decir, significa que desde el momento en que el programador está diseñando el sistema, debe de considerar todos los mecanismos de privacidad. Es decir, no puede esperar a tener terminado el software o tener terminada la aplicación para empezar a pensar cómo va a proteger la privacidad de los usuarios o de los datos de los usuarios que va a capturar a través de este sistema. Y tiene que definir el proveedor quién va a ser el responsable del tratamiento, que por lo general es el titular
de esa licencia, quien él designe como responsable del tratamiento, ¿verdad? Entonces, estas son como pequeños consejos, porque como les decía al principio, en razón del tiempo, pues esto podría explicarse con mucho más detalle, pero son como elementos muy importantes que un proveedor o un usuario deben de considerar. ¿Qué pasa en nuestra legislación? Bueno, en El Salvador hay una legislación de comercio electrónico que es bastante nueva, de este año, que tiene consideraciones sobre actividades realizadas de comercio electrónico, es decir, a través de productos y servicios, de venta de productos y servicios a distancia. Adicionalmente, existe la Ley de Protección al Consumidor que en la reforma de 2019, o desde el 2018, perdón, incorporó determinadas condiciones también para el uso de actividades de comercio electrónico y de alguna manera muy sutil, pues exige cierto cumplimiento de ciertos principios, no tan detallados como lo son bajo la perspectiva de una ley de protección de datos de carácter personal. Y también tenemos que estar claros que existen disposiciones en la Ley de Acceso a la Información Pública que regulan los datos de carácter personal dentro de la administración pública, ¿verdad? Hay 9 artículos por ahí que hablan sobre las obligaciones de las instituciones sobre la protección de datos, la cual creo que por falta de cultura de privacidad en nuestro país no se ha aplicado correctamente, pero incluso para el uso de apps o de websites del gobierno o de las instituciones públicas, todas estas consideraciones deben de ser tomadas en cuenta. Por lo tanto, la conclusión evidente es que necesitamos de forma urgente una ley de protección de datos de carácter personal. Ya tenemos 2 o 3 anteproyectos de ley que están en discusión. Entiendo que ya se está llegando a un consenso sobre algunas disposiciones legales, pero como digo yo siempre, aunque sea de los males el peor, pero es importante que comencemos con algo porque debemos generar cultura de privacidad. Y a nivel internacional, como referentes, si queremos conocer un poco más sobre algunas disposiciones sobre protección de datos, podemos consultar el Reglamento Europeo de Protección de Datos que fue aprobado en 2016, pero entró en vigencia en 2018, que tiene una regulación bien importante que incluso para los programadores dicen, no, pero eso es para Europa. No, hay que tomar en cuenta que ahora el uso de las apps y el uso de website no está limitado para una jurisdicción en específico, independientemente de la finalidad para la que cada uno funcione. Pero el problema es de que existen disposiciones legales en el reglamento europeo que establecen que que estoy obligado al cumplimiento como proveedor de las disposiciones del reglamento europeo si le presto un servicio a un ciudadano europeo residente en el ámbito europeo. Por lo tanto, yo no sé si mañana voy a tener un cuentaviente o un cuentacorrentista que viva en la Unión Europea y use las apps de un banco local. No sé si, por ejemplo, en las apps estas de noticias, estoy capturando información y por lo general se estén consultando en el espacio europeo. Es importante tener estos elementos porque a veces no logramos dimensionar el efecto que esto va a tener dentro de el mundo globalizado que nos proporciona la sociedad de la información. También hay una ley muy nueva que se llama la Ley de Privacidad del Consumidor de California, que entró en vigencia el 1 de enero del año 2020, que establece también reglas de privacidad dentro del estado de California, pero igualmente tenemos que considerarlas porque no sabemos si estamos capturando información de ciudadanos residentes dentro del estado de California en los Estados Unidos que tengan a los que yo les pueda prestar un servicio a distancia
y que adicionalmente pueda yo incumplir una disposición legal de esa naturaleza. Y siempre es importante consultar los estándares iberoamericanos sobre protección de datos, que son un conjunto de estándares definidos por países de Iberoamérica que ya tienen ley de protección de datos de carácter personal y que tienen una autoridad de regulación y control de la protección de los datos, que no es el caso nuestro, pero entiendo de que el Instituto de Acceso a la Información Pública forma parte como alguien que escucha, pero que no puede tomar decisiones porque no es una autoridad competente y estos estándares se conocen a través de las autoridades de cada país, ¿verdad? Entonces, con eso, pues ya tenemos 45 minutos, un poco más. Si me extendí mucho, pues me van a disculpar. Pero quería darles un esbozo general de aquellas cosas que como usuarios y proveedores hay que tomar en cuenta, que son básicas para poder entrar a una cultura de privacidad. Así que yo con esto pues les daría las gracias por escucharme y dejo abierto evidentemente para las preguntas. Matilde, las leyes que usted no están como, ¿se refiere a las de protección de datos locales, los anteproyectos, o se refiere a las otras leyes? Si no, las puede consultar en internet, y los que son de las locales, no, los anteproyectos no creo que los están compartiendo a nivel no, al público todavía. Espérenme un segundito que estoy viendo un montón de preguntas, permítanme un segundo. Rolando, ¿podría explicarnos brevemente las bases de legitimación diferentes al consentimiento? Bueno, una de ellas puede ser una relación contractual en la cual es evidente que, por ejemplo, no necesito el consentimiento expreso para poder obtenerla, ya que la obtención o la recogida de esos datos son necesarias, por ejemplo, para poder prestar el servicio. Si yo no obtengo esos datos, no puedo prestar el servicio. Entonces, es evidente que no necesitaría un consentimiento expreso para recoger esos datos. Diferente es, Rolando, cuando usted va a darle otro tipo de tratamientos a esos datos que están un poquito fuera de la finalidad, donde ya debería de considerar si necesita un consentimiento especial para por ejemplo, si va a hacer una transnacionalización de esos datos, etcétera. Pero en principio, esta sería una base de legitimación, tener una relación contractual. Otra base de legitimación es, por ejemplo, hoy en el ejemplo del COVID-19, si yo voy a hacerme un examen y son datos sensibles, mis datos evidentemente, para garantizar mi derecho vital a la vida, pues no me van a estar preguntando y me va a dar autorización para poder compartir sus datos. No, ¿verdad? Necesito mandar las pruebas a un laboratorio, que las conozca otra persona. ¿Verdad? Son de las principales otras bases de legitimación que se pueden generar en materia de protección de datos. ¿Qué tipo de antivirus podemos utilizar para proteger apps? Bueno, para proteger en realidad los dispositivos, ¿verdad? Y nuestros datos, pues siempre Kaspersky es una buena opción, pero hay diferentes tipos de, 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 de sistemas que lo protegen. ¿Por qué cuando hay un proceso legal y se solicita datos en una cuenta, la aplicación le notifica al usuario que se están solicitando sus datos? Esa pregunta, Kenia, no se la entendí, porque dice, cuando hay un proceso legal y se solicita datos de una cuenta,
la aplicación le notifica al usuario que se están solicitando los datos. Bueno, precisamente debería ser por ese derecho a la información y más que preguntarle, lo que debe de hacer es pedirle una autorización. ¿Podría, por favor, responder la pregunta de Arturo Molina? Cuando parte de la nueva normalidad post-COVID, resulta claro que la necesidad de la ley de protección de datos y las nuevas modalidades en los ámbitos laborales. Mi pregunta es, ¿debe la ley de teletrabajo contemplar la protección de uso de datos por parte de los sistemas que proporciona el patrono? En mi opinión, no. Me parece que la ley del teletrabajo, de hecho, el anteproyecto que tenemos, no debería de extenderse y haber sobreregulación sobre el tema de protección de datos, debería delimitarse al tema eminentemente de una ley de protección de datos que sea aplicable absolutamente a todo. Pero es importante, Carmen Elena, la pregunta, porque el tema es de que ya existe legitimación, es una base de legitimación el poder usar los datos del trabajador desde la perspectiva del patrono basado en el contrato individual de trabajo. Es decir, en sí mismo, el contrato individual de trabajo es una base de legitimación necesaria, por ejemplo, para poder registrar la planilla, para hacer los pagos, para dar las prestaciones laborales, para registrar, por ejemplo, su huella biométrica en un dispositivo para registrar su horario, etcétera. Lo que no puede usted es, evidentemente, bajo una obligación de lealtad y de transparencia, usar esos datos fuera de ese contexto. Pero en mi opinión, no, yo creo que deberíamos de impulsar más la ley de protección de datos porque si no, y de hecho ya tenemos bastante sobre regulación en diferentes leyes que dicen lo mismo, ¿verdad? Daniel Suárez dice, sí, Carlos, leo algunas preguntas que tengo aquí y dele, las vamos respondiendo. ok. ¿Qué sucede cuando alguien manda una foto privada a otra persona en confianza y la otra parte la publica en cualquier espacio web y que pueda dañar la imagen de la persona que comparte? Bueno, lo que pasa es de que hay que partir del hecho de que estamos dentro eh, de un concepto de qué es íntimo y qué no es íntimo para mí. Si yo comparto una foto en determinadas condiciones y esa persona la comparte, de alguna manera estoy liberando un poco ese ámbito de mi privacidad, de mi persona. Ahora bien, si yo digo exactamente que no la comparta y de hecho no la debería de poder compartir, ya estamos hablando de determinados ilícitos, ¿ya? Incluso en materia penal, ¿ya? Okay. La segunda dice, ¿cómo procedería si el proveedor de la app o website es domiciliado en otro país que no en El Salvador, que no es en El Salvador? Ah, muy buena pregunta. Eso es bien importante porque evidentemente todas estas consideraciones que les he hecho saber no están vinculadas a la legislación local. Como les digo, nosotros pues ni tenemos ley de protección de datos. Pero por eso es importante que sepamos cuál es el domicilio o dónde está ubicado y conocer al responsable del tratamiento, porque obviamente lo más seguro es que en los términos y condiciones en la que estamos aceptando, vamos a aceptar la legislación eh, del proveedor como aquella necesaria para poder hacer un reclamo. Evidentemente, si el proveedor está fuera y los términos y condiciones son de adhesión, evidentemente vamos a tener que aceptar la legislación que el proveedor haya definido. Tercera pregunta, ¿en la app utilizados por los bancos existe algún tipo de riesgo que ellos tengan acceso a algunas cuentas de ahorro? Bueno, hay una legitimación en cuanto al uso de los datos bancarios, ¿verdad? Es decir, la legitimación viene dada por el contrato de cuenta de ahorro, ¿ya? En el cual precisamente eh, se
son necesarios para utilizarlos y darle el servicio de la cuenta de ahorros. Pero evidentemente lo que no pueden hacer los bancos con esos datos de una cuenta de ahorro, no solamente por un tema de protección de datos, sino que por un tema de secreto bancario contenida en la ley de bancos, no pueden compartir esa información con nadie, ya, sino que son de uso exclusivo del titular de esos datos, en el caso de los bancos. Y con otro tipo de datos que no sean directamente los de una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, pues los bancos por lo general establecen altas medidas de seguridad para evitar una intervención no autorizada de esos datos, ¿verdad? O sea, cumplen con, o deben de cumplir con el principio de confidencialidad. La siguiente pregunta nos dice, ¿en qué debemos fijarnos antes de usar una tarjeta de crédito o de débito al usar una app o una website? Que es lo que está mucho en tendencia ahorita. En website, lo importante es que cuando incorporemos los datos de tarjeta de crédito o de débito, hay que visualizar en el navegador el certificado de seguridad que pueda estar utilizando el proveedor. El certificado de seguridad por lo general se puede ver en ese candadito que está en el direccionador donde uno pone por lo general www. Depende del navegador, otros lo tienen por otra parte, pero lo importante es revisar el certificado de seguridad que esté vigente y que corresponda al proveedor. Y eso nos da la garantía de que corresponde a la persona con quien estamos hablando, ¿verdad? O con la que estamos comunicándonos a través del navegador. En tarjeta de crédito y en app, por lo general, la recomendación es utilizar un medio de pago seguro, es decir, un intermediario seguro de pago, como en El Salvador, como Pagadito, por ejemplo, o, bueno, valga el comercial, no tiene nada que ver, pero o utilizar PayPal o tener la garantía de que la operación se hace a través de su cuenta, por ejemplo, de Apple Store o de iOS, es la forma más segura de hacerlo. Bueno, hay más preguntas, pero termino con esta y le doy tranquilidad de que este webinar queda grabado para subirlo al canal de YouTube del Centro de Formación Continua. Nos dice la siguiente pregunta, que si en caso el proveedor viola la protección de datos, ¿ante qué entidad en el país hay que acudir? ¿A la Fiscalía, a la Defensoría del Proveedor o a qué institución pública o privada? Mire, por el momento, como no tenemos una clara disposición de un ente controlador en materia de protección de datos de carácter personal, pues evidentemente, dependiendo de la afectación, ya hay, por ejemplo, disposiciones legales en materia de la Ley de Delitos Informáticos y Conexos sobre violación de protección de datos de carácter personal, que tienen una sanción eminentemente penal, ¿ya? Pero también, dependiendo del caso, podría analizarse también acudir a la Defensoría del Consumidor. Un saludo y que pasen buenas tardes.